intendente, ¿por qué? Bueno, ya festejando ya el Día del Niño en Santa Clara. Sí, buenas tardes. Estoy festejando el Día del Niño acá en Santa Clara. Esto es muy lindo, muy importante para los chicos acá. Festejando y todo en alegría, con la familia, todo. Así también ayer se vivió en el paraje El Canal, que también ahora de la tarde festejamos en el paraje El Canal con los chicos que realmente lo esperaban ansiosamente, realmente por un regalo, así como participó la gente de la parte del Puente de la Ballén también, El Canal, hoy Santa Clara que le toca. Y bueno, se vio un cambio, se está viendo como toda la gente, con la multitud que ustedes lo vieron, mucha gente, hay un cambio en Santa Clara y se ve y estamos viendo que la gente está confiando otra vez con esta gestión por lo que estamos haciendo. Más de 2.000 personas. Sí. Lleno total la avenida Juan José Castro. Sí, lleno total, como usted lo dijo, un esfuerzo muy grande de parte del municipio, haciendo regalo para todos los chicos, con todo el agasajo que hacemos. Me siento muy contento por acompañar a los chicos a hacer un día del niño que se sientan muy bien los chicos y contentos con su familia. Esta fiesta ya se dio antes, así de esta manera, chocolates, payasos, peloteros, todo lleno y todas las áreas trabajando. Claro, no quisiera criticar al anterior intendente que estuvo acá de turno, esto no se veía. La gente ya se estaba olvidando todas las cosas que era el Día del Niño, la tradición como sea el Día de la Pachamama, así también como el Festival de Citro, el éxodo jujeño. No, nunca lo hacían ya ellos. De que entramos nosotros en la sumisión de diciembre, se notó muchas cosas, la gente desconfiaba, dio su voto, confió en esta gestión y se está viendo lamentablemente que hay un cambio y desde ya le digo, me siento muy contento de que la gente haya confiado y demostrar que yo también como intendente hacer cosas por Santa Clara, así como lo ven ahí en el tema de la plaza, no había una crítica que decía que no llegamos, que no íbamos a hacer. Se inauguró en las fiestas patronales, también no quiero volver para atrás, pero se inauguró la iluminación en la fuente, y hacer el entubamiento. Hoy en el día estamos trabajando muy duro para llegar al asentamiento del barrio de Milagro, que como saben queremos hacer un puente que ya está prácticamente el 80%, un puente de 12 metros que va a ingresar al barrio de Milagro por la avenida Juan José Castro. En tan poco tiempo, 8 meses, un balance con bastantes obras y en tan poco tiempo también. Sí, eso es lo que se nota y yo también quiero agradecer mucho a mis funcionarios que me acompañan porque solo no se hace, siempre se hace acompañado con todos los funcionarios que me ayudan a trabajar porque le ponemos muchas ganas de esto y se está notando en 8 meses, como usted lo dijo, que hay un avance total, hacer un entubamiento, iluminación. Iluminación de la plaza, la plaza. LED. En pocos lugares la tienen, en pocas localidades la tienen y acá la tienen ahora. Sí, Santa Clara, eso es muy importante y también que anunció el señor gobernador que se vio ahí, que las obras que se va a hacer en el asentamiento del barrio del Milagro pues fue por boca de él. También nosotros empezamos con los núcleos húmedos, la otra semana con 30 núcleos húmedos en Santa Clara y así como eso tenemos muchas cosas y muchas ganas de trabajar y demostrar a la sociedad que nosotros tenemos una capacidad para seguir trabajando y que nos acompañen ellos. Y ahora más cómo continúan trabajando. Y nosotros seguimos continuando en las obras que tenemos pendientes, que es el puente. Es el próximo a inaugurarse un puente que va a fortalecer mucho a los barrios. ¿Por qué? Porque la gente cuando transita por acá los remiseros, nosotros hacemos algún evento en la avenida y tenemos que cortar el acceso al barrio de Milagro. Nosotros inaugurando ese puente y funcionando va a fortalecer mucho al barrio del Milagro porque la gente, claro, tiene que ingresar ahí cuando llueve o hace mucha calor, no pueden entrar y es muy larguísimo y muy grande el barrio del Milagro y necesitamos que ingresen los vehículos, los vendedores, todo lo que van a entrar ahí va a fortalecer un montón al barrio.